Creo que ha llegado el momento de decirte la verdad. Probablemente te vas a sentir defraudado después de lo que te voy a decir, pero creo que ha llegado el momento de sincerarme contigo. Por mucho tiempo he dejado de aplicar los consejos que yo mismo te he dado en mis videos. Y sí, estaba teniendo resultados muy pobres aprendiendo mi tercer idioma. No me podía comunicar con las personas, entendía quizás el 50% de lo que decían, me estresaba, me ponía nervioso cuando estaba enfrente de un nativo y lo peor de todo, estaba estancado. Y si tú alguna vez te has sentido así, te voy a explicar en este video cómo he estado cambiando esto desde hace 3 meses. Simplemente para mostrarte que tú también puedes hacerlo. Bienvenido a otro video de Spanish Hacks. El día de hoy te quiero compartir mi historia personal sobre cómo he estado tratando de aprender un tercer idioma los últimos 5 años, más o menos. Te voy a contar las partes difíciles que he tenido en este proceso, porque seguramente tú que me estás viendo has tenido algunas partes difíciles, a veces te puedes sentir estancado, puedes no estar seguro de cómo salir de ese momento en donde sientes que ya no puedes seguir aprendiendo más, que no entiendes a las personas cuando hablan o que simplemente no puedes comunicarte con los demás. Y por eso hoy quiero ser muy sincero contigo. Hoy quiero contarte cómo empecé, cómo seguí caminando, cómo me tropecé y cómo hoy estoy retomando este camino de una mejor manera, con una mejor actitud y sobre todo con muchos mejores resultados que antes. Para empezar te voy a poner en contexto. Tengo a mi esposa, que ella es de Polonia. Y yo, cuando la conocí, empecé a aprender polaco. El polaco fue el cuarto idioma que yo aprendí, porque antes había empezado a aprender alemán. Entonces, cuando yo la conocí, dejé de aprender alemán y empecé a estudiar polaco. El polaco es un idioma completamente diferente al español, al inglés y al alemán. No tiene nada que ver y entonces me sentí como de verdad un niño, porque tenía que aprender las bases. No hay muchas palabras que sean similares al de los otros idiomas que yo ya hablo. Y por eso fue bastante retador al principio. No te voy a mentir, al principio empecé como cualquier persona, súper emocionado, súper motivado, súper confiado de que podía hacer esto, de que iba a lograr la fluidez muy rápido, de que iba a poderme comunicar con la gente cuando viajara a Polonia por primera vez sin ningún tipo de problemas. Pero para mi sorpresa no fue así. Yo empecé aprendiendo polaco, tomando clases online y hablaba con los profesores con los que tomaba las clases. Siempre mi abordaje del idioma fue a través de hablar. Sabía que tenía que empezar hablando desde el minuto número 1. Así que lo que siempre hice y la primera clase que tuve le pedía al profesor: oye, yo solamente quiero hablar. Sé que no sé nada, voy a usar Google Translate. Por favor, escríbemelo tus respuestas en el chat para que yo pueda traducirlas y entenderlas y seguir una conversación. Obviamente la primera conversación fue muy lenta, muy desgastante, porque pues yo estoy tratando de decir cosas que no sé, tratando de repetir o pronunciar palabras de las que desconozco la pronunciación. Y sentía que con el paso de los meses estaba logrando el éxito, estaba logrando un progreso muy rápido. Diego me pidió mi opinión sobre cómo iba su aprendizaje de polaco. Y la verdad es que hace 1 año y medio, cuando empezó a usar polaco, de verdad le costaba mucho. Yo vi que le costaba menos hablar con unos de mis amigos, con mi mamá, que hablar conmigo. Y también sentía que cada vez que yo lo corregía, respondía un poco más estresado. O de verdad veía que no tiene muchas ganas de hablarme en el polaco. Realmente veo un montón de cambiamiento en cómo está hablando ahorita, porque esta vez de verdad decidió con todo su corazón, todo su ser, de hablar polaco. Y aunque estaba cansado o tenía días en los cuales estaba frustrado por varias cosas, pues estaba cansado, no tenía la fuerza para hablar, pero seguía porque sabía que él lo decidió en su corazón. Y antes creo que era más, quiero hablar y sí lo voy a hacer, pero no era tan firme
en su decisión de hablar el idioma. Y entonces llegó el momento de visitar Polonia. Eso pasó durante la pandemia. Así que cuando llegó la pandemia, hubieron muchos problemas para las personas de este lado del mundo. Para que pudiéramos viajar a Europa, tardé muchos meses en lograr encontrar una forma de poder viajar a Europa de una manera pues legal, que se pudiera y que yo no tuviera ningún tipo de problemas como mexicano. Así que finalmente descubrí que si yo viajaba a Londres y pasaba ahí 2 semanas haciendo la cuarentena, después yo podría entrar legalmente a cualquier país de Europa como turista. Cuando llegué y pisé Polonia por primera vez, había algo que me ayudaba muchísimo. Y es que tenía a alguien a mi lado, que era mi en ese entonces novia, ahora mi esposa, que me ayudaba muchísimo a poder comunicarme con las otras personas. Yo me hice una promesa. Durante el primer año solamente iba a convivir con polacos. No me iba a tratar de unir a grupos en donde hubieran latinos o donde hubieran personas que hablaran solamente inglés, sino que iba a tratar de llevarme solamente con sus amigos. Y así lo hice. Iba a las reuniones, a las fiestas con ellos y poco a poco, aunque era muy complicado, y me acuerdo que el primer año fue súper difícil, logré un progreso. Ahora te voy a contar cómo fue ese primer año. El primer año yo me acuerdo que íbamos a las reuniones con ellos. Y obviamente en una reunión de amigos, la gente usa un montón de jerga, un montón de palabras que son palabras cotidianas, palabras que se usan casualmente en una conversación y que no están en un libro, que tú no vas a estudiar en un curso de polaco o de cualquier idioma. Esas palabras simplemente las puedes aprender cuando estás en contacto real con las personas, con los nativos de ese idioma. Y entonces a mí me frustraba un montón, porque claro, reconocía algunas palabras, podía entender algunas frases, pero habían muchísimas cosas que no lograba entender. En el 1 a 1 podía tener conversaciones bastante simples, bastante básicas, pero podía tenerlas en el 1 a 1, porque claro, ellos no usaban esas palabras conmigo. Pero cuando estábamos en el grupo y estaban todos hablando unos con otros, eso era muy complicado. Y además, siempre había personas en ese grupo que hablaban súper rápido, pero yo creo que eso me entrenó muchísimo. Me hizo darme cuenta de la realidad a la que me iba a enfrentar en mi vida futura si decidía quedarme, si decidía hacer una vida, pues como pasó, que estoy casado y estoy aquí. Quizás unas 4 veces en donde saliendo de una reunión estaba tan frustrado, estaba tan enojado, me dolía la cabeza porque no había podido conectar o expresarme de la forma en la que yo hubiera querido. Llegando a la casa recuerdo que lloraba de la frustración. Por primera vez entendí que me había metido en un problema que ni siquiera tenía que haberme metido. Antes de continuar con esta historia, te quiero recordar que aquí abajito en la descripción de este video tienes el link para ir y acceder a The Spanish Hacks Membership, en donde vas a tener acceso a profesores de Spanish Hacks que usan la metodología que yo he usado durante muchos años para aprender otros idiomas y también para enseñar español a más de 300 personas. Y si no sabes si este programa te va a ayudar o si es para ti, escríbeme un correo. Aquí te dejo mi correo y con mucho gusto intentaré apoyarte para que entiendas si este programa te va a ayudar o no. Ahora sí, continuemos con el video. Desde que empezó a hablar polaco todos los días, pues con semanas le iba mejor y mejor, porque era más fácil buscar palabras en su cabeza o encontrar una forma específica o correcta del idioma. De lo que yo veo era 1, la decisión, 2, la motivación que cambió y 3, creo que también la perspectiva en cómo veía aprendizaje del idioma, que eso de ser una obligación se convirtió en una parte natural de cada día y así poco a poco se estaba sintiendo mejor. Espero que su historia les ayude también, porque pues es que yo veo que muchas personas, incluso yo, pues siento lo mismo, que quiero ser perfecta, quiero hablar inmediatamente y en vez de
dejarlo y solo practicar el idioma, hablar con los demás, pues busco la forma perfecta para decir las cosas y no me estoy fijando en el proceso. Ese primer año fue súper complicado. No solo era la adaptación, era también el idioma, eran muchas cosas, una nueva relación, etc. A mí me hacía echarme un poco para atrás, porque pensaba, qué difícil, la gente no me tiene paciencia, la gente a veces no quiere hablar conmigo, la gente esto, la gente lo otro. Y ponía muchos pretextos de la gente. No me fijaba en la actitud que yo tenía. No importa si me rechazan, voy a seguir practicando, voy a seguir usando este idioma, voy a seguir tratando de crear relaciones y de tener conversaciones con las personas con las que convivo en el día a día. Cuando había una interacción en polaco, me frustraba, me cerraba y sentía que eso me mantenía estancado, pero no sabía cómo vencerlo, no sabía cómo podía yo cambiar esa situación. Y yo creo que durante más o menos un año y medio, aprendía muy poquito polaco. No tenía interés en aprender el idioma, no tenía interés en aprender de la cultura, no tenía nada de ganas de interesarme por ese idioma. Y obviamente esto empezó a afectar mi autoestima, mi confianza en mí mismo. Veía que otras personas que habían llegado casi al mismo tiempo que yo empezaban a tener resultados y aunque no me gusta compararme, muchas veces es natural que te toque, muchas veces es natural que veas a alguien que mejora más rápido que tú y a primera instancia te comparas. Después, trataba de filtrarlo y que no me hiciera daño porque al final no estoy compitiendo con nadie, pero obviamente que sentía que necesitaba dar un paso adelante, un paso extra. Tenía que dejar de poner tantos pretextos. Y sí, como les comentó Ola, llegó un momento en el que estaba tan frustrado de que no avanzaba que tomé una decisión y dije, ya, basta de tonterías, basta de excusas. Tengo yo que tomar la decisión y aprender polaco teniendo en mi casa a una polaca, teniendo a mi esposa con quien puedo practicar. Tengo que dejar de tener esas barreras limitantes en mi cabeza y empezar a aprovechar la oportunidad que tengo de poder hablar con mi esposa todos los días. Así que desde enero, desde que empezó enero, me propuse hablar en polaco con ella de lunes a viernes, completamente en polaco. Y esto lo he estado haciendo, estoy grabando esto ahora, es que 2 de abril, me parece. De verdad he visto un cambio gigante. El primer mes me costó mucho trabajo. El segundo mes ya vi los resultados. Fuimos con unos amigos y veía que hablábamos en polaco y podía entenderlo pues todo. Y si algo no entendía simplemente preguntaba, pero muy fácilmente, hablas de esto, ok. Y continuaba la conversación. Hablarlo todos los días me está ayudando a sentirme más confiado. El cerebro, cuando aprende un idioma, se está adaptando, se está acostumbrando a diferentes estímulos nuevos o estímulos que desconoce. En estos meses han llegado puntos en donde voy progresando y llega un punto en donde simplemente me siento como, me duele la cabeza, ya no puedo entender nada, ya no quiero ni puedo escuchar polaco. Al principio me rendía y decía, necesito hablar un poco de español. Pero poco a poco fui intentando algo diferente. En vez de decir, necesito hablar un poco de español, me forzaba a seguir hablando polaco lo más que pudiera, aunque ya no podía tratar de hablar y seguir como estirando el músculo para que siguiera creciendo. Y algo mágico pasó. Me fui dando cuenta que cuando hacía eso y cuando llegaba este punto en donde como me estancaba y seguía alargando ese estancamiento, hablando polaco, aunque me doliera la cabeza, poco a poco, iba como sintiendo que ya no podía. Pero entonces, ¡pum!, volvía a subir mi nivel. Y eso pasaba al principio cada 5 días, después cada 2 semanas, después cada 3. Hoy me pasa cada mes más o menos, pero trato siempre de, cuando estoy en ese punto donde ya no puedo, seguir hablando en polaco, seguir escuchando polaco. Y eso ha hecho que mi cerebro siga expandiendo esa parte ahí adentro, que es la parte del polaco, y como que va construyendo un cuarto más, ¿no? Ahora ya tenemos este cuarto en
en la casa de polaco, así que va construyendo el balcón y cosas así. Construir duele. Construir una nueva habitación toma tiempo, toma esfuerzo, toma trabajo. Así que con tranquilidad, fallar es parte del camino y los fallos me están acercando cada vez más a mi destino. Espero que les haya gustado y que les haya ayudado esta experiencia que quería compartir con ustedes hace mucho tiempo, pero no sabía muy bien cómo. Si les gustó, por favor, denle aquí abajo un like. Eso me ayuda muchísimo, así como que ustedes lo compartan con otra persona que aprende español o idiomas. Hace que este canal siga creciendo, siga llegando a más y más personas y que esta comunidad siga creciendo. Si ustedes tienen una experiencia como la mía o una diferente, por favor, compártela aquí en los comentarios. Cuéntame tu historia, dime cómo vas con tu español. Me gusta mucho leerte. Y si te gustó este video, no te olvides de seguir viendo estos. Y yo te veo en el próximo. Adiós.